Lindo, estamos delante de tu dulce presencia y te suplicamos, Padre Celestial, que por favor tú pongas guarda, Señor, en nuestros labios en esta hora, para que todo lo que hablemos, papito lindo, como siempre te lo suplicamos, venga a edificar, venga a consolar. Y si es necesario, Señor, que tu palabra venga a exhortarnos también. Aquí estamos dispuestos a recibir tu exhortación, papito lindo. Y como siempre, te lo pedimos también, por favor, no permitas, Padre Celestial, que salgamos, Señor, de este tema igual, Padre, sino que antes bien tu palabra pueda venir a transformarnos, Señor, a ser sembrada, papito lindo, en tierra sana, en tierra fértil, Padre. Bendigo la vida de tus hijas, papito lindo, que se han conectado ya. Y si alguien más, Señor, se va a conectar, también te suplicamos que lo bendigas, Padre Celestial, y que en tu nombre santo, Dios Todopoderoso, podamos, Señor, recibir el consejo de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, desde ya, Señor, confesamos bendición sobreabundante sobre nuestras vidas, Padre Celestial, para que tu palabra, Señor, venga a transformar las mismas, Padre. Te amamos, te bendecimos y te suplicamos que nos uses en esta hora, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces Dios me las bendiga, mis amadas hermanas. Vamos a empezar y a retomar a la vez este tema que, si ustedes se recuerdan, empezamos a hablar acerca del pecado. Amén. Pero no terminamos de hablar del tema, y es el tema que vamos a seguir abordando. Entonces, dentro de esta, a la vez es la primer clase, ¿verdad? El primer tema, mejor dicho, del segundo libro de doctrina es el pecado. Amén. Vamos a ir avanzando. Si no recuerdo mal, en su momento yo ya les había enviado la presentación. Si por alguna situación, ¿verdad? No la encuentran, me avisan, mis amadas hermanas, y yo se las vuelvo a enviar. Amén. Entonces dice acá, al leer la Biblia, notamos la gran atención que se presta al tema del pecado, su causa y su remedio. Cuando se habla de pecado, existe la tendencia a pensar que se refiere exclusivamente a asuntos graves como el crimen, como el adulterio, como la fornicación, entre otras cosas, ¿verdad? Pero recordemos, mis amados hermanos, que la Biblia, ¿verdad?, nos habla, y es algo de lo que vamos a ver, si ustedes se recuerdan, de que, por ejemplo, el profeta Samuel decía: lejos esté en mí, decía él, pecando, dejando de orar por ustedes. Amén. Ya. Hay cosas, mis amados hermanos, que, como lo acabamos de decir, la oración, pues según la Biblia, ahora no lo digo yo, si dejamos de orar, eso se puede convertir en un pecado. Amén. Y es lo que, pues, lo que nosotros en el nombre de Jesús tenemos que evitar, mis amadas hermanas. Amén. Dice acá, algunas personas creen que el pecado y la maldad no son reales, sino simples ilusiones que se pueden vencer por medio de una percepción correcta. La ciencia cristiana, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, el pensamiento positivo cristiano popular y buena parte de la psicología y diversos aspectos del movimiento de la nueva era resuenan en este punto de vista, de que el pecado se puede vencer solamente de una forma, mis amados hermanos, vamos a decirlo así, humana, carnal, amén, refiriéndose a la carne en este momento, no a la carne más el alma, que es lo que le abre la puerta al pecado. Y ustedes y yo sabemos que, según nos muestra la Biblia, de que para poder iniciar esa victoria en contra del pecado, lo primero que tenemos que permitir es que el Espíritu Santo nos convenza. Si algo tenemos que tener claro en nuestras vidas, para que no cometamos el error de lo que hemos mencionado otras veces,
de fijarnos en la vida de una segunda persona, de una tercera persona, y pensar de que por qué él, por qué ella no cambia. Porque mis amados hermanos, si la persona, incluido nosotros mismos, no logramos cambiar, es porque el Espíritu Santo no nos ha convencido. Recuerden que la Biblia dice claramente de que según nuestra opinión, lo estoy parafraseando un poquito, ¿verdad? Ustedes y yo estamos bien. Lo que la Biblia dice es que hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte, son caminos de pecado. Y según nosotros, mis amados hermanos, la mayoría de los seres humanos, ustedes y yo podemos y tendemos a pensar, yo estoy bien. Podemos probablemente estar pasando muchas situaciones, pero en medio de todo decir, estoy bien. Recuérdense aquel dicho que yo les he pronunciado, ¿verdad? De que dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y muchas veces así estamos. Amén. Tenemos la solución probablemente a nuestro alcance, pero no logramos, mis amados hermanos, poder echar mano de aquella solución, porque lo que hace falta es el convencimiento, la manifestación o la revelación, que el Espíritu Santo me revele, entiéndase, me muestre cuál es mi condición delante de Él. Y es ahí donde muchas veces nos vamos desgastando, mis amados hermanos, porque pretendemos nosotros hacer o que alguien cambie, cuando ese no es nuestro trabajo, mis amados hermanos. Lo que tenemos que suplicar al Espíritu Santo es que convenza a esa persona, pero primero que me convenza a mí, porque puede ser de que si yo no estoy convencido de mi propio pecado, esté viendo los errores de la otra persona, que probablemente sí sean errores. Amén. Pero puede ser de que si yo no he sido convencido, estoy viendo los errores o pecados de la otra persona bajo la misma lupa del pecado, sin el convencimiento del Espíritu Santo. Por poner un ejemplo, ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que en la Biblia hay un momento donde un fariseo llamado Simón le abre las puertas de su casa a Jesús. Estaban ahí, muestra la Biblia, en un diálogo Jesús y este fariseo llamado Simón, cuando entra una mujer, pues de dudosa procedencia, por no decir prostituta o ramera, ¿verdad? Y la mujer, dice la Biblia, que ella empieza a lavar con sus lágrimas los pies del Señor, a secar con sus cabellos los pies del Señor, y derrama un perfume de muy alto valor y unge al Señor. Y el fariseo que estaba ahí, dice la Biblia que él dijo a sus adentros, si este hombre, refiriéndose a Jesús, fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es el que lo está tocando. Ok, vean, ¿por qué les estoy poniendo este ejemplo? Porque nos damos cuenta ahí de que delante de Jesús habían dos pecadores. El fariseo, que según él estaba bien, pero desde su lupa, digámoslo así, de estar bien, pero a los ojos de Jesús, él también estaba, no solamente estaba mal, sino estaba peor todavía que la mujer que hizo aquel acto. Porque luego le dice Jesús, mira, le dice, habían dos hombres que tenían una gran deuda. Para poder entender, alguien debía 5 millones de colones, digámoslo así, y el otro debía nada más 5,000 colones. Y ninguno de los dos, le dice Jesús al fariseo, podía pagar la deuda. Y el rey, al ver que ninguno de los dos podía pagar la deuda, le perdona la deuda a los dos y le pregunta al fariseo, ¿cuál de los dos crees que ama más? Y Simón responde, pues me imagino, escuchen bien esto,
que ama más aquel al que se le perdona más. Y Jesús le responde, bien has dicho. Entré a tu casa, le dice, no me recibiste con beso, mas sin embargo, esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Entré a tu casa, no me diste un balde para lavar mis pies, mas sin embargo, esta ha enjugado mis pies con sus lágrimas y ha secado con sus cabellos mis pies. Y ahí le demostró, mis amados hermanos, que aunque aquella mujer era más pecadora, digámoslo así, pero por cuanto se le perdonó más, amó más. Y al fariseo, que él en sus adentros pensaba que estaba bien, amaba menos. Entonces, cuando termina esa cita, mis amados hermanos, podemos ver quién de los dos, imagínense qué tremendo, el fariseo tenía a Jesús en su casa. Podemos tomar una figura. El fariseo tenía a Jesús en su corazón, pero a pesar de tenerlo en su corazón, no había reconocido su condición, no había permitido que el Espíritu Santo lo redarguyera. Amén. Y ese es muchas veces nuestro grave error, de que tendemos a cometer el error de pensar, yo estoy bien, el que está mal es mi esposo, el que está mal, la que está mal es mi esposa, el que está mal es mi hijo, la que está mal es mi hijo, es mi papá, mi mamá, ellos son los que están mal, yo estoy bien. Y ese es el grave error, mis amados hermanos, y por eso es que en este final de los tiempos, ustedes y yo no tenemos que estar preocupándonos, mis amados hermanos, entiéndase, preocuparse, estar cargado, afligido, agobiado, porque alguien a quien yo amo no cambia, porque al final cada uno de nosotros vamos a darle cuentas al Señor. En este final de los tiempos, lo que tenemos que estar haciendo es ver qué tanto en realidad Dios está agradando de mi estilo de vida. Acuérdense lo que hablábamos ayer, mis amados hermanos, de que mucha gente no conoce el propósito por el cual Dios lo quiere hacer libre, porque está cargado, porque está amargado, porque está atribulado, porque lleva un peso, si se acuerdan de los significados que hablábamos ayer sobre de él, porque hay algo. Ponemos el ejemplo de los fariseos que poníamos ayer, como también de Potifera, de Herodías, amén, que estaban al acecho, unos de Juan el Bautista y otros de Jesús. Y ese puede ser nuestro grave problema, mis amados hermanos, no darnos cuenta de que andamos cargados y en medio de esas cargas que llevamos, ver el error del otro. Antes bien, recuerden lo que la Biblia dice, ¿verdad? De que nosotros no podemos, mis amados hermanos, o que cómo es posible que si yo tengo una viga en mi ojo, entiéndase, mis errores son mayores. ¿Cómo es posible que pueda estarme fijando en la paja? Entiéndase, en los errores del otro. Porque esto es lo que significa, mi amado hermano, es de que hasta el día de hoy, mientras que el Señor no venga y nos lleve, ¿verdad?, a su presencia, tenemos demasiado trabajo con nuestras vidas como para pretender y desgastarnos cambiando la vida a otra persona, mis amados hermanos. Por eso estoy haciendo un énfasis en esto, porque lo que ustedes y yo tenemos que dejar es que el Espíritu Santo nos muestre nuestra condición. Y cuando Él nos muestre nuestra condición, se van a dar cuenta de que es mucho el trabajo que aún nos falta por completar en nuestra vida, como para estarme fijando en los errores de los demás. Amén. Y todo eso, mis amados hermanos, es la puerta abierta, como lo estamos mencionando, al pecado. De que no voy a estar pecando porque estoy practicando un pecado, sino voy a estar pecando porque pretendo yo, en mis fuerzas, cambiarle la vida a alguien más. Y como lo hemos dicho en más de una oportunidad, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser ejemplo, predicar al Señor y que el Espíritu Santo se encargue
de convencer a la gente, que el Espíritu Santo redarguya a la gente para que la gente le abra su corazón al Señor, y quien va a ir transformando la vida es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces voy a leerles algo acá. Como les repito, ¿verdad? Si por alguna razón la presentación que les mandé, porque estaba viendo que fue hace como 3 meses la última clase, y ya no la tienen, me escriben al terminar la clase y yo les vuelvo a enviar la presentación. Entonces dice: el ateísmo sostiene que el mal no es más que parte de lo que sucede, escuchen qué tremendo, al azar en un cosmos sin Dios. Rechaza el pecado, la ética solo es cuestión de preferencia y la salvación consiste en el autoavance de la humanidad. Esa es la creencia del ateísmo, ¿verdad? Para empezar, pues ni siquiera creen en Dios. Qué buena enseñanza nos pueden dejar si ni siquiera creen en Dios. Pero se los digo acá para que ustedes vean de que hay ciertas creencias, y que Dios nos libre, mis amados hermanos, en determinado momento que nosotros lleguemos a pensar algo similar, de que el pecado simple y sencillamente no existe, de que todo tiene que ver con un cosmos que no tiene a Dios. Amén. Pero eso sabemos que no es cierto. Por ejemplo, dice Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Vean, acá está lo que les decía relacionado a lo que decía el profeta Samuel: lejos esté en mí el pecar, dejando de orar por ustedes. Amén. Entonces el profeta Samuel tomaba no solamente la falta de oración, sino la falta de intercesión. Amén. Porque dice: dejando de orar por ustedes. O sea, parte de la oración, pero el orar por ustedes ya es intercesión. Y aquí dice Santiago 4:17: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Por eso les inicié diciendo, mis amados hermanos, que cuando hablamos de pecado, no se está haciendo énfasis solamente en homicidios, en adulterios, en blasfemias, en fornicaciones, sino también se hace un énfasis en las cosas que ustedes y yo sabemos que son buenas, pero si no las hago, eso me es contado por pecado. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es suplicar al Espíritu Santo que Él nos dirija, porque la Biblia dice también de que nosotros oramos, de que nosotros pedimos, pero a veces no sabemos orar y otras veces no sabemos pedir. Pero que el Espíritu Santo, dice la Biblia, Él gime, clama con gemidos indecibles e intercede por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ciertas situaciones? Hablar, orar, hablarle al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, tú sabes exactamente qué es lo que yo necesito. Un ejemplo, en una figura bíblica, ahí está la reina Esther, que antes de ser reina, ¿verdad? La Biblia muestra de que ella no pidió sus gustos para presentarse delante del rey, sino que ella se dejó guiar por el eunuco del rey, figura del Espíritu Santo, y Esther hizo exactamente todo lo que Hegai le dijo, y Esther se presentó delante del rey, como vuelvo a repetir, no con lo que a ella le gustaba, sino con lo que Hegai le dijo. Y ustedes y yo sabemos que el rey la escogió a ella porque ella había hallado gracia, pero en esa cita, Hegai es figura del Espíritu Santo. Y eso es, mis amados hermanos, lo que, como hemos estado hablando en la iglesia, lo que muchas veces nos falta. No es que no tengamos al Espíritu Santo, pero nos hace falta oírlo un poco más, nos hace falta tener comunión más constante, más seguido con Él, nos hace falta acercarnos a Él, a decirle claramente: Espíritu Santo,
tengo esta situación, tengo este problema, no sé qué hacer, enséñame cómo actuar, clama, gime con esos gemidos indecibles que la Biblia dice, intercede ante el Rey por mí. Y eso no solamente lo hacemos muy poco o no lo hacemos, sino que todavía con eso, si lo hacemos, queremos que la respuesta venga rápido. Si todo es un proceso, mi amado hermano, les ponía yo el ejemplo de Daniel ayer en la administración, hablábamos, ¿verdad? De que para que Daniel recibiera su respuesta, tuvo que orar 63 veces durante 21 días. Imagínense, y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio. Lo que el ser humano quiere es orar ahorita y que cuando diga amén, ya todo esté solucionado. Sabemos que Dios, mis amados hermanos, puede, claro que sí, puede obrar así. Pero muchas veces, ¿por qué es que Él no obra después de ese amén? Porque lo que Él pretende o lo que Él espera, mejor dicho, es que nosotros nos convirtamos en cristianos de oración, de intercesión, de que no lleguemos a orar o a buscarlo a Él solo cuando tenemos un problema, una necesidad, sino que nos convirtamos en gente de oración, que tengamos o no tengamos necesidad, estemos de rodillas buscándolo constantemente. Y yo les puedo decir esto, mis amados hermanos, con libertad y a la vez también con autoridad. Seguimos siendo seres humanos. Yo uno de estos días, les mencionaba anoche también, ¿verdad? Me puse a orar, mis amados hermanos, por algo que yo cargaba en mi corazón y pues pidiendo dirección, respuesta. Y el Señor me habla al leer la palabra, dejo de orar, me pongo a leer la Biblia y recibo la respuesta. Y en estos 2-3 días, ayer o antier fue la respuesta, he tratado de poner por obra esa respuesta, porque son cosas muy diferentes, ¿verdad? Una cosa es que yo decida ponerme a orar, otra cosa es que venga la respuesta y otra cosa todavía es poner en práctica esa respuesta. Y les puedo decir, siento más libre mi corazón, me siento más en paz al recibir esa respuesta. Pero imaginémonos, y si yo no oro, y si yo no solamente ni oro, ni le presento mi petición al Espíritu Santo, diciéndole, Espíritu Santo, así es como me siento, esto es lo que pienso, esto es lo que siento, esto es lo que he experimentado. Si lo quieren ver así, a vaciarnos, mis amados hermanos. Muchas veces, tal vez les ha pasado, uno se siente cargado por diferentes situaciones, habla con alguien y eso era todo lo que necesitaba para quedarse más tranquilo. Pues háganlo también con el Espíritu Santo. Estamos hablando de todo esto porque vuelvo a repetir, porque muchas veces nosotros pensamos que la forma en la que vivimos es la correcta y que estamos bien. Pero cuando nos acercamos al Espíritu Santo, Él nos hace ver, como lo que acabamos de leer en Santiago, de que hay cosas, mis amados hermanos, dice acá, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hay cosas buenas que probablemente dejamos de practicar por muchas situaciones y ustedes y yo podemos estar pensando que estamos bien, pero si dejamos de hacer esas cosas buenas, dice la Biblia, lo acabamos de leer, se me pueden ser contadas por pecado. ¿Y qué hago yo ya con eso? Por eso les empecé diciendo, hablar con el Espíritu Santo y expresarse tal y como se sienten, como lo hizo Jesús en su momento, mis amadas hermanas. Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba haciendo él? Expresando su voluntad, expresando cómo se sentía. Y luego dice, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y según la Biblia, eso, mis amados hermanos, que les acabo de decir, Jesús lo dijo 3 veces, o sea, no fue una vez, porque la Biblia muestra que Jesús se fue, dejó a sus discípulos y les dijo, oren, velen, para que no entren en tentación, y él se fue al monte a solas y oró, y dijo, si es posible,
pasa de mí esta copa y no se hágase tu voluntad y no la mía. Y regresó, dice la Biblia, y los encontró durmiendo. Los regañó, siguieron orando y dice la Biblia que se volvió a ir a pronunciar las mismas palabras. Vuelve a regresar, los vuelve a encontrar dormidos, les llama la atención y se vuelve a ir a orar. Y dice la Biblia, repitiendo las mismas palabras. ¿Qué palabras? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, mis amados hermanos, nos damos cuenta de que a veces nos pasan ciertas cosas por eso, porque no logramos reconocer de que hemos dejado de hacer las cosas buenas y en el ámbito espiritual, lo acabamos de leer una tercera vez, se los digo, se nos es contado por pecado, pero según nosotros estamos bien. Como les decía, uno de estos días en la iglesia, nosotros con la pastora fuimos a hablar con una persona y a mí, yo me mataba de la risa porque levanta sus manitas y nos dice, ¿qué pecado puede haber en mí? Cuando dijo eso yo me empecé a reír porque muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo, así estamos pensando que ya no hay pecado. Y como vuelvo a repetir, no estamos hablando ni de mentiras, ni de fornicación, ni de adulterio, ni de pecados marcados, vicios, cosas similares, sino de cosas buenas, que si dejo de hacerlas, me pueden ser contadas por pecado. Si ustedes se recuerdan, porque esto yo ya se los había hablado, y en la presentación, como les repito también, para si no la tienen, o si la tienen, o quieren que se las vuelva a enviar, ahí me avisan. Pero la Biblia dice acá, yo encontré un listado de cosas buenas que si no las practico, pues según la Biblia me son contadas por pecado. Solamente voy a tratar de leer porque pretendo avanzar para terminar el tema. Predicar, ayudar, obedecer, ser justos, todo eso es bueno. Pero si no lo practico, me puede ser contado por pecado. Orar, perdonar, confesar, arrepentirse. Una vez más, vuelvo a la carga. Todo eso es bueno, pero que se nos quede, mis amados hermanos, en el corazón, que si yo no lo practico, imagínense, por ejemplo, perdonar. Si yo no siento perdonar es bueno, pero si yo no lo hago, me es contado por pecado. Adorar, trabajar, sembrar, saber oír. Esta es la palabra que les tengo que predicar y es lo que el Señor me hablaba, mis amados hermanos. Y es la palabra someterse. Y acuérdense que de eso hablábamos ayer, ¿verdad? De que por qué, decía la Biblia, mucha gente no disfruta de los beneficios de la libertad porque se han vuelto a someter al yugo de esclavitud. Y eso es lo que tenemos que hacer. Recuérdense que la Biblia también dice, sométanse pues a Dios, resistid al diablo y el diablo irá. Entonces hay un principio, mi amado hermano, y ese principio se llama sometimiento. Si yo no me someto debajo de una autoridad, no podré, cuando venga el pecado, cuando venga la tentación, cuando venga el diablo, porque así lo dice la Biblia, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá. Entonces cuando venga el diablo, si no me someto, probablemente nos pase lo que le pasó a Pedro, que terminó, porque la Biblia dice que tanto a Judas como a Pedro se les metió el diablo. Judas claramente dice que el diablo se le metió y a Pedro Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, solo estás pensando en las cosas de los hombres y no en las cosas del cielo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer muchas veces? Imagínense este ejemplo que les voy a poner. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que la responsable de que Abraham cometiera el error de meterse con Agar fue Sara, porque ella por fuerza quería un hijo y ella fue la que le dijo, métete con Agar.
y que ella cuando venga a dar a luz, dé a luz sobre mis rodillas, y ese hijo será contado por mí. Yo me imagino que Abraham ni lo había pensado. Agar era una esclava, y aparte de esclava era egipcia. O sea, tenía dos características, por lo menos, en lo que les acabo de decir, que no aplicaban para que Abraham se pudiera meter con ella o tomarla como esposa. Mas, sin embargo, Sara le dice, él lo hizo, y ustedes y yo sabemos la historia. Ya cuando Sara da a luz a Isaac, dice la Biblia que vio cómo Ismael menospreciaba a Isaac, que era, si lo vemos así, los dos eran hijos de ella, porque a uno ella lo había tomado por hijo y el otro lo había dado a luz ella misma. Pero cuando vio que el que ella tomó por hijo, o lo adoptó, digámoslo así, estaba menospreciando al que ella dio a luz, dice la Biblia que no le gustó. Empezó a subyugar a Agar, de tal forma que Agar no soportaba todo lo que estaba pasando, y dice la Biblia que Agar se fue huyendo con su hijo, con Ismael. Amén. Se le aparece el ángel, y ¿qué le dice? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Ahí hay mucho que hablar, pero lo que me interesa en este momento es, vuelve, le dice, vuelve con tu señora y sométete, le dice. Entonces vean que el someterse, mis amados hermanos, no es fácil, porque Agar estaba huyendo de una casa en donde era menospreciada, en donde ya no era querida, en donde ya Sara ya no quería, ya estaba pensando hasta en la herencia, ya no quería que Ismael heredara juntamente con Isaac. Y al final sabemos ustedes y yo que está aquella famosa palabra, ¿verdad? Pero eso pasó después, en donde Dios le dice a Abraham, en este asunto oye la voz de tu mujer. ¿Y qué le estaba diciendo Sara? Echa, despide, saca a Agar y al hijo de la esclava. Y como Dios ya le había dicho, oye la voz de tu mujer, Abraham lo vuelve a hacer. Pero en ese momento, como repito, cuando el ángel le habla a Agar, le dice, vuelve y sométete. Entonces, a todos nosotros, mis amados hermanos, nos es necesario someternos. Sobre todo, si hemos reconocido, por ejemplo, una autoridad, la autoridad de un padre, de una madre, de un pastor, de una pastora, de un jefe, una jefa, un esposo, amén. Si hemos reconocido esas autoridades, muy equivocada puede estar la autoridad de los que ya les mencioné, pero solamente por el hecho de ser autoridad, mi trabajo, lo bueno que tengo que practicar, y si no lo practico, me es contado por pecado, es someterme. Y yo les pregunto, ¿será fácil, mis amados hermanos, someterse? Escúchenme lo que les voy a decir. A una persona que según mis ojos yo me doy cuenta, pero ¿cómo me voy a someter? Ya les di un listado de personas. A esa persona, si yo sé que no está bien, no es fácil, vuelvo a repetir. Pero el único que puede, mi amado hermano, sacarnos de ahí es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo, amén. Pero mi trabajo es someterme. Y esa, les digo, esa es la palabra que el Señor me habló a mí uno de estos días que yo estaba orando, y me habló de que me tengo que someter, me guste o no, quiera o no, me tengo que someter. Y les digo, lo empecé a hacer desde ayer, porque antier fue que recibí la oración, hoy lo sigo haciendo, y le decía a la pastora, mira, siento mi corazón diferente, amén. Entonces les estoy hablando, mis amadas hermanas, de algo que les puedo decir, pues tengo autoridad para decírselos. ¿Por qué? Porque aunque lleve 1 o 2 días, pero primero tuve que orar, primero tuve que abrir mi corazón y decir, así es como me siento orando. Esto es lo que pienso. Abrí mi corazón y aunque no hablé con ningún hombre, porque no fue con ninguna persona, sino fue en oración, recibí después la palabra, y esa fue la palabra, someterse, leyendo la palabra del Señor. Y les digo,
aunque son solamente 2 días, pero siento mi corazón diferente. Entonces, el no someterse se me estaba contando por pecado. ¿Y qué es lo más delicado? Que según yo estaba bien, los que estaban mal eran nosotros, pero yo estaba bien, como les decía ayer, pero bien equivocado. ¿Por qué? Porque el que se tiene que someter soy yo. Amén. Espero haberme dado a entender con este ejemplo, mis amados hermanos, porque muchas veces eso es lo que nos pasa. Tenemos una autoridad, pero queremos o pretendemos que la autoridad haga lo que yo digo, lo que yo pienso. Y si él o ella, hablando de la autoridad, hace, dice o piensa diferente que yo, está mal. Ese puede ser mi pensamiento. Amén. Pero cuando el Señor viene y me dice, te tienes que someter, ahora al entenderlo, lo entiendo un poco mejor. ¿Por qué? Porque si no me someto, eso me puede ser contado por pecado. Ahí se los dejo, medítenlo, que el Señor se los revele, mis amadas hermanas, que Él les dé testimonio. Miren este otro, dije que solo iba a leer y ya me detuve demasiado tiempo. Profetizar. En la iglesia, mis amadas hermanas, yo he percibido de que el Espíritu Santo ha dado palabra, pero no se ha dado. Amén. Entonces, y esto lo dice claramente la Biblia. No lo dice exactamente así, ¿verdad? Si no profetizas es pecado, pero sí la Biblia dice, mis amadas hermanas, de que si yo recibo una palabra de profecía, ¿verdad? Y no la doy, esa palabra se me va a hacer demandada. Si yo recibo una palabra y no se la doy a la persona que tenía que dársela, en este caso a la iglesia, y a la iglesia le pasa algo de lo que yo dije o de lo que yo no dije, perdón, esa palabra se me va a demandar a mí. Entonces aquí volvemos a lo mismo, mis amadas hermanas, de que hay cosas que son buenas, pero si yo no las practico, se me pueden ser contadas por pecado. Voy a leer nada más. Amar, pagar, estar lleno del Espíritu Santo, congregarse, hablar bien, bendecir, vivir en paz, ser felices, ofrendar y diezmar. Ahí dejo, porque si no me detengo demasiado en cada una de ellas y pretendo terminar el tema el día de hoy. Les digo de una vez, vamos a con la ayuda del Señor, ¿verdad?, a tener nuestras clases cada 15 días. Amén. Entonces nos conectamos hoy. El siguiente miércoles yo me voy a conectar con los que van a empezar la clase de doctrina. Y el siguiente miércoles, que va a ser un miércoles de por medio, me vuelvo a conectar con ustedes. Amén. Dice acá entonces que la palabra pecado es la palabra griega hamartía. Y aquí solo voy a leer. Significa transgresión, ser culpable, errar en el blanco y así no participar del premio. Cometer una falta, distorsión del alma. Vean qué tremendo, cuál es el fin del pecado, mis amados hermanos. Y aquí podemos entenderlo un poquito más y mejor. Lo que les acabo de decir acerca del sometimiento. Yo sé que para mí, ahora lo entiendo mejor, el someterme me conviene, me edifica. Amén. Pero si en algún momento yo no quiero someterme, claro está aquí, es porque ya mi alma ha sido distorsionada. Algo pasó, algo me dijeron, en algo no me atendieron, en algo me ignoraron, o todas las anteriores, dijo hermano Aaron La Hierba. Todo lo que usted dice me ha pasado. Ok, entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo por todo eso que a mí me ha pasado? Que me están distorsionando el alma. Amén. Y termino leyendo esto, el último significado que les voy a leer para poder avanzar de la palabra pecado es errar, especialmente un error moral. Y la moral dice que es ciencia que trata de las acciones humanas acuerdo a su bondad o a su malicia. Ok, avanzamos. El pecado también dice que es un elemento interno, escuchen qué tremendo, productor de malas decisiones. Relacionemos esto con uno de los últimos significados de la palabra pecado, distorsión del alma. El otro significado es elemento interno, productor
de malas decisiones. En estos días yo les he mencionado, ¿verdad?, cómo es posible que cuando un matrimonio se acaba de casar, se acaba de unir la pareja, están todo puro amor, todo es un gozo, paz, todo es bonito. Pero conforme el tiempo pasa, mis amados hermanos, ya no se soportan, ya no se aman, ya no se aguantan. Es por esto que estamos hablando acá. En medio de esa relación, algo tuvo que haber pasado. Distorsionó el alma, y ahora, como ya el alma está distorsionada por el pecado, eso produce malas decisiones, malas acciones. Amén. Entonces nos damos cuenta de que una mala decisión o una mala acción no nace solo así por así. Una mala decisión, una mala acción nace como consecuencia de que el pecado, el pensar que estoy bien, amén, pero no hago algo que es bueno, distorsiona el alma, y una vez el alma distorsionada me lleva a tomar malas acciones, me lleva a tomar malas decisiones. Y yo les pregunto, ¿acaso no, mis amadas hermanas, de cada mala decisión que tomamos tenemos que estar, como dicen, pagando los platos rotos o pagando las consecuencias? Yo las bendigo, los bendigo en el nombre de Jesús, pero sabemos de que muchas de las cosas que hasta el día de hoy estamos viviendo es por malas acciones, es por malas decisiones que vinieron como consecuencia del pecado que distorsionó el alma. Y probablemente han pasado muchos años el día de hoy y yo sigo padeciendo las malas acciones y las malas decisiones y las consecuencias del pecado. El pecado, poder que engaña al hombre, miren qué interesante, y lo lleva a la destrucción. ¿Por qué creen, mis amadas hermanas, que la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros, mis amados hermanos, pueden pensar ustedes lo que ustedes gusten, dinero, fama, propiedades, qué sé yo, mis amados, lo que ustedes gusten, pero si al final todo lo que tenemos no somos felices, eso viene como consecuencia del pecado. Amén. Pero vamos a avanzar porque ya me quedan solo 18 minutos y estoy casi donde mismo de la vez pasada. El pecado, la base o asiento del pecado está en la voluntad. Entonces, cuando entendemos esto, de que la base o el asiento del pecado está en la voluntad, tenemos que llegar a este entendimiento, mis amados. Toda aquella persona que peca, nosotros o los hermanos o los vecinos o los amigos, quien sea, todos pecamos por voluntad propia. Nadie peca, mis amados hermanos, porque eso se llama transgresión por un error. Amén. Yo no quería, no. Todos aquellos que practican el pecado, que cometen el pecado, porque acuérdense que están los 3 niveles del pecado, ¿verdad? La transgresión, que yo les he explicado, es como cuando uno va en un vehículo y uno vio el semáforo en verde, pero de repente justo cuando iba pasando se cambió en rojo. O sea, no se pasaron el semáforo en rojo a propósito, pero al final sí se lo pasaron en rojo. Esa es una transgresión. El pecado es ver que el semáforo está en rojo y yo me lo paso, ¿sí? Entonces ya yo lo busco. Y la iniquidad, como les dije, ¿verdad?, es andar buscando semáforos en rojo para pasárselo. Amén. O sea, son cosas muy diferentes. Amén. Y por último, dentro de esta diapositiva dice que el pecado es la condición y calidad del hombre. Bueno, avancemos, porque si no vuelvo a quedarme donde mismo, y como les repito, tengo que terminar el tema hoy, porque ya este sería la segunda prédica del mismo tema, pero la primera clase de la segunda etapa, ¿verdad? El pecado, miren qué interesante, como una cláusula. Es una condición o disposición específica dentro de un acuerdo, contrato o declaración que establece una regla, obligación o consecuencia. En términos generales, es una parte estructurada de un documento legal
o formal que define cómo debe cumplirse algo. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Es que muchas personas resultan pecando porque hay cláusulas, mis amados hermanos, pueden ser en su genética, pueden ser heredadas, pueden ser por ancestros, pueden ser adquiridas, mi amado hermano, amén, que aunque él no ande buscando el pecado, que aunque ella no ande buscando el pecado, se le presenta la tentación, y eso fue todo lo que necesitó para pecar, una tentación. El pecado no es solo espiritual, es una acción que surge de un espíritu debilitado o muerto y un alma con sus malos deseos unida al cuerpo, a lo que llamamos carne, que desea satisfacer sus pasiones, cuyas acciones exigen justicia. De mucha gente, mi amado hermano, que Dios nos libre de ser nosotros, ¿verdad? Por eso es que día con día, noche con noche, tenemos que buscar ponernos a cuentas. Siempre busquemos, mis amados hermanos, o puede ser por la mañana cuando te levantes, o antes de irte a acostar, o ya acostadito en tu cama, ¿verdad? Pero pongámonos a cuentas, mis amados hermanos, ¿para qué? Para no estar pagando las consecuencias de esos pecados. Aplicando la justicia que exige el pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si nos damos cuenta ahí, no hay pérdida, mi amado hermano. Todo aquel que peca tiene que morir, tiene que pagar las consecuencias en determinado momento. Recordemos que la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Si hemos cometido algún error, tarde o temprano, de alguna manera, lo vamos a tener que pagar. Y es por eso que tenemos que meditar, mis amados hermanos, porque muchas veces los errores que nosotros cometemos como esposos, los paga nuestro esposo, o los pagamos con el esposo o con la esposa. Los errores que cometemos como padres, los pagamos con nuestros hijos o con nuestras hijas. Que Dios nos libre, ¿verdad? Pero esto es un hecho. Yo no sé si alguna vez sus padres, cuando los estaban corrigiendo, les dijeron, cuando seas padre lo vas a entender, o con tus hijos lo vas a pagar. Y les digo algo, mis amados hermanos, muchas veces pasa así, que hasta cuando uno es padre, uno logra entender el por qué nuestros papás nos decían ciertas cosas, pero en ese momento lamentablemente no lo entendimos y luego vienen las consecuencias de que lo que no hicimos caso de hijos, en lo que no fuimos obedientes de hijos, ahora lo vamos a sufrir con la desobediencia de nuestros hijos. Por eso les digo, todo lo que hagamos, meditémoslo bien, reflexionémoslo bien, porque que Dios nos libre, mis amados hermanos, que una mala decisión que yo tome hoy, que una mala acción que tenga hoy, mis hijos tengan que pagar las consecuencias de ello, o yo voy a sufrir juntamente con ellos, porque tomaron la misma decisión que yo tomé. Que Dios nos libre de eso. Ezequiel 18:4 dice, el alma que peque, esa morirá. Entonces nos damos cuenta, según la Biblia, mi amado hermano, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Romanos y Ezequiel nos dicen básicamente lo mismo. El alma que peque tiene que pagar las consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? La muerte. Entonces, un alma que peca se muere. Una persona que se deleita en el pecado es porque su alma está muerta. Así que Dios nos libre, mis amados hermanos, de llegar primeramente a pecar. Y segundo, que Dios nos libre de deleitarnos en el pecado. Solo por ponerlo de ejemplo. Pero si algún día llegáramos a pecar, lo acabamos de leer, el pecado mata el alma. Y un alma muerta se deleita en el pecado. Un espíritu muerto se deleita en el pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no, dice, alcanzan la gloria de Dios. Amén. Dice acá una breve explicación porque ya el tiempo nos ha avanzado de esa cita. Todos pecaron. Esto, mi amado hermano, el pecado de todos desconecta al cristiano de la comunión con Dios y lo deja en tiniebla.
Esta es la razón por la cual cuando una persona peca y llegan ustedes o llegamos nosotros como pastores a confrontar no a la persona, el pecado, la persona no lo acepta, se va a enojar, probablemente hasta nos puede maltratar, porque dice acá que cuando una persona peca, se desconecta de la comunión con Dios, y al desconectarse de la comunión con Dios, se queda en tinieblas. Y ustedes y yo llegamos con luz a tratar de alumbrarle sus tinieblas, no lo va a reconocer. Amén. Entonces, ¿qué nos toca? Orar, interceder, clamar, gemirle al Espíritu Santo para que Él, tarde o temprano, primeramente, me muestre a mí cuál es mi condición. Amén. Porque muchas veces, si no se nos revela cuál es nuestra condición, por eso pasa lo que hablábamos ayer. Nos desgastamos tratando de pretender que el esposo, que la esposa, que los hijos, que los pastores, que las ovejas cambien, y no van a cambiar. ¿Por qué? Porque no hay dirección del Espíritu Santo. Siguiente, dice, por cuanto todos pecaron, entonces ya explicamos eso, no alcanzan, no dieron la talla, no dieron el peso, no dieron la estatura, se perdió el acceso, se perdió la imagen y la semejanza de Dios y se refleja a otro ser. Amén. No alcanzan, o sea, cuando uno peca, mi amado hermano, queda en tinieblas y uno pierde la talla, pierde el peso, pierde la estatura, pierde la llenura, pierde el acceso, pierde la imagen de Dios y se refleja, esto es lo tremendo, a otro ser. Y ese ser, lógicamente, no es ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, sino es el enemigo. Entonces dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. No alcanzan su presencia, la santidad, las bendiciones, la prosperidad, no alcanzan la paternidad, no alcanzan la fuerza y no alcanzan la sabiduría. Amén. Y yo termino, mis amadas hermanas, dice acá, Jesucristo rompe la cláusula del pecado. O sea, nos dimos cuenta que hay, mis amados hermanos, está el pecado como tal. Está la cláusula del pecado, está la justicia aplicada al pecado, pero este es nuestro consuelo, que también está Jesucristo, que no importa qué pecado tú y yo hayamos cometido, y como consecuencia de ese pecado cometido, haya quedado en mi genética, en mis ancestros, en mis descendientes, en mis antepasados, una cláusula. Esa cláusula podemos llamarle iniquidad. No importa, mi amado hermano, Jesucristo rompe esa cláusula de pecado para que los descendientes, cuando vengan, ya no vengan ni siquiera en la misma línea que nosotros. Muchos de nosotros, probablemente, mis amados hermanos, llegamos a los pies del Señor ya siendo adultos, pero ahora cuando vemos a nuestros hijos, ellos no llegaron a ser adultos, sino de niños o de jóvenes, ya están a los pies del Señor. Entonces nos vamos dando cuenta cómo ciertos patrones de pecado, las cláusulas de pecado, se han ido rompiendo. Y cuando ya vengan nuestros nietos, seguramente, mis amados hermanos, desde niños, desde el vientre, dice la Biblia, hasta las canas le servirán. Y ese tiene que ser nuestro deleite, nuestra razón para continuar adelante en medio de las adversidades, mi amado hermano. Saber que una mala decisión, que una mala acción va a marcar a tus descendientes, y que Dios te libre, mi amada hermana, el día de mañana ver a tus hijos tomando las mismas malas decisiones que tú tomaste. ¿Por qué? Porque eso te va a doler doblemente. Te va a doler en lo personal, pero también te va a doler al ver a tus hijos. Entonces, que Dios nos libre. Y con esto termino. Jesucristo rompe la cláusula del pecado. Hebreos 2:10 dice, Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Entonces ahí vamos dando cuenta cómo esa cláusula de pecado se va rompiendo. Para eso, Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir
pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Entonces, ¿cómo, mi amado hermano, el Señor va rompiendo esa cláusula de pecado? Cuando tú y yo le amamos y le obedecemos. Si por eso es que la Biblia dice que en este final de los tiempos, como consecuencia de que la maldad, el pecado o la iniquidad, según la versión que se tenga, iba a aumentar, el amor de muchos bajaría. ¿Y qué dice la Biblia acá? Que Dios comparte su gloria con los que le aman y con los que le obedecen. Amén. Y la Biblia también dice en un pasaje que Dios no comparte su gloria con nadie, pero según esta versión, sí la comparte con los que le aman y los que la obedecen. Los que, miren, si nosotros como padres, mis amados hermanos, cuando vemos tal vez a nuestro hijo, qué sé yo, con un dolor de muela, algo que sabemos que está sufriendo, pero no le va a quitar la vida, no se va a morir por eso. Quisiéramos que ese dolor fuera nuestro, quisiéramos que ellos no sintieran eso. Cuánto más, mis amados hermanos, Dios que nos ama, no va a querer salvarnos de esa cláusula de pecado. Entonces, lo que a ti y a mí nos corresponde es, aunque sea difícil, pero nos conviene amarlo y obedecer. De esa forma, Él rompe la cláusula de pecado. E imaginémonos, si dentro de esa obediencia, Él nos dice, como el ángel le dijo a Agar, vuelve y sométete a tu señora, aquella mujer que la estaba tratando mal, que la estaba menospreciando, que ya estaba rechazando al hijo de ella por ser hijo de una mujer esclava. No es fácil, pero si Dios dice que tenemos que obedecer, obedezcamos, mis amadas hermanas, y pues según la Biblia nos va a ir bien. Decimos amén, amén y amén. Pues de esta forma